Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando un domingo más en Prime Global Connection. Buenas noches, Dios los bendiga. Saludo a todas esas personas que siempre nos escuchan de México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Florida, Nueva York, New Jersey, etcétera. Todas esas personas que siempre nos escuchan, saludos, bendiciones a todos y que Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, lo que es el hongo cándida, yo quiero reconocer a nuestro Senior VP de América Latina, David García. Gracias, David, por el evento que tuvimos ayer, un evento muy enriquecido. Gracias por contar tu historia, tus experiencias vividas, porque eso motiva a mucha gente a que no importa lo que pase, seguir hacia adelante. Que todos los que estuvimos allí saben lo que estoy hablando. Así que, David García, gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa. Ok, el tema de hoy. El hongo cándida o el cándida albicans. Gente, hoy día yo quiero que sepan que todos en este planeta tenemos hongo cándida, todos lo tenemos. Aquí la única diferencia de las personas que tienen problemas con ese hongo a los que no la tienen es la siguiente. Nosotros nacemos con el hongo y el 10% de la flora bacteriana se compone de ese hongo y hay otros tipos de bacterias buenas, etcétera, que componen la flora bacteriana, pero con el exceso de varios factores que voy a mencionar más adelante, ese hongo empieza a aumentar drásticamente y empieza a poblar toda la flora bacteriana, o sea, se invierte, en vez de haber un 10%, puede haber un 50, 60, 70, hasta un 80% de ese hongo, y esto provoca unos daños adversos que los vamos a estar hablando próximamente. Y de hecho, hoy día ya hay muchísimos estudios sobre el hongo cándida y los efectos devastadores que él provoca. Y aún así hay ciertas personas en el punto de vista de la medicina que difieren de eso. Pero si usted busca y estudia, usted va a ver que ya hay mucha información sobre ese hongo. Gente, como ya te mencioné, compone el 10% de la flora intestinal. Si ese por ciento aumenta, el hongo comienza a generar tóxicos, se llaman micotoxinas, empieza a generar esas micotoxinas en exceso y esto hace que muchas células mueran y a su vez este hongo se alimenta de esas células muertas. Y hay algo aquí que tienes que tener en mente y es lo siguiente, ese hongo cuando empieza a crecer drásticamente en los intestinos, es lo que hace es que pobla todas las paredes del intestino y ese hongo se pega ahí, en esas mucosas ahí, se pega al intestino, pero ese hongo cándida él tiene como unas patitas que se le llama cilia, el nombre correcto es cilia, y esas cilias se espetan, perforan los intestinos, los perforan, y cuando perforan los intestinos, esas cilias lo que hacen es alimentarse de los nutrientes de la sangre, incluyendo el azúcar, y esas mismas micotoxinas pasan al torrente sanguíneo gracias a esos rotitos que hacen esas cilias en el intestino, y esas micotoxinas empiezan a hacer que células y moléculas, células del cuerpo empiecen a morir. Y porque ellos también, el hongo cándida se alimenta de células muertas. Y eso hace que empiecen a desactivarse células y hayan células muertas en sangre y eso es más alimento para él. Y ya mismo vamos a ver cuál es el combustible del hongo cándida. Y aquí hay algo, estas personas, hay unos síntomas que una persona que tenga una infección de hongo cándida o exceso de hongo cándida podría tener. Cansancio continuo, que está todo el día cansado, siempre está con sueño. Alergias, que tiene alergias especialmente en los ambientes húmedos. Si llueve, si está frío, si está en el aire acondicionado, le pica el cuerpo, le da un tipo de alergia. Dolores de cabeza, migrañas, sinusitis. De hecho, hay estudios que ya demuestran que la sinusitis, en 90% de los casos, se desaparece cuando la persona logra disminuir la infección de hongo cándida. O sea, digo disminuir porque el hongo cándida nunca va a desaparecer porque es parte de nuestro cuerpo. O sea, por lo menos disminuir esa infección lo más que se pueda. Otro de los síntomas es fatiga, debilidad, la persona se pone irritable o le da depresión. También tienen sabor a metal en la boca le sabe a metal. La lengua blanca, tienen la lengua blanca, o cuando están hablando, en las esquinitas de los labios, hay como algo blanco, un flujo blanco, y eso es parte
y un indicativo que la persona tiene hongo cándida. También, este es otra cosa muy importante, y es cuando la persona va hacia el sol, o sea que está caminando en el sol o está en la casa y sale al sol, lagrimean, los ojos se empiezan a lagrimear. Eso significa que tienes hongo cándida, porque el hongo cándida busca las áreas húmedas y calentitas, y entonces detrás del ojo, ahí también se pobla, se posiciona el hongo cándida, y cuando le da el sol, porque la luz solar mata el hongo, el ojo empieza a lagrimear. Y si eso te ocurre es porque tú tienes hongo cándida. También si tienes cualquier tipo de alergias en el cuerpo, tienes hongo cándida. Diarreas constantes, grasa en exceso, gases en exceso. Gente que le da grasa en exceso, o dolor abdominal, acidez, reflujo, también estreñimiento. O sea, hay muchos síntomas, reacciones de sarpullido o manchas en la piel cuando tomas el sol, precisamente hablando. Piel reseca, hay gente que tiene la piel reseca y por más crema humectante que se unten, como quiera la piel sigue reseca, le da picor en la piel, en especial por la noche. Cuando empieza a caer la noche, o mientras más tarde en la noche, más le pica la piel, eso significa hongo cándida. Alergia a ciertas prendas como metal, el oro, etcétera. Si eres alérgico a ciertas prendas, también significa que tienes hongo cándida. Acné. Y en las mujeres, infecciones urinarias como la cistitis, problemas de menstruación. De hecho, la mayoría de las personas con problemas de hongo cándida es en las féminas, es en las mujeres, porque las mujeres tienen hongo cándida en los intestinos, porque es parte de la flora intestinal, y también tiene hongo cándida en el área de la vagina, porque la flora vaginal también contiene hongo cándida. Por eso que esas mujeres que le dan problemas de menstruación, dolores menstruales, que son fuertes, flujo o picor vaginal, cistitis, como mencioné anteriormente, dolor o ardor vaginal, tener relaciones sexuales, eso también ocurre mucho. Y ese ardor que le da a esa fémina en la relación sexual es porque las paredes se irritan, entonces le duele, algunas veces sangran. Y eso es indicativo que la persona tiene una infección de hongo cándida o candidiasis, como se le llama, ese es el término en la medicina, la candidiasis. Está la candidiasis vaginal, y hay muchos tipos de candidiasis, pero todo se origina en el intestino, si eres hombre, y si eres fémina, el intestino o la vagina. Y hay algunos efectos que produce el que tengamos un exceso de hongo cándida, como por ejemplo, primero que producen sustancias muy tóxicas, como el amoníaco. Y mira qué fácil, si tú, vamos a poner que te pones una camisa, si tú manchas la camisa color amarillo en las axilas, eso es que estás segregando amoníaco a través de las axilas. Eso significa que hay un exceso de hongo cándida en tu cuerpo y a la misma vez de acidez en el cuerpo. No es el desodorante, esas manchas amarillas significa amoníaco, que está expulsando amoníaco, y es efecto de las sustancias tóxicas que está produciendo ese hongo. También ese hongo cándida altera los cromosomas, o sea que altera el material genético, altera el DNA, que muchas de las enfermedades que existen hoy día provienen de ese hongo. De hecho, ya se sabe que hay varios cánceres que son provocados por hongo cándida. Y él es el causante de varios tipos de cáncer, y también producen acidosis metabólica, esas sustancias tóxicas que segregan a la sangre. Y esa acidosis metabólica que se produce por esa infección, que se llama una infección sistemática. La infección sistemática es cuando el hongo empieza a permear de los intestinos al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo empieza a pegarse a los diferentes órganos, inclusive puede llegar hasta el cerebro. Estudie para que usted vea y busque más información, que él, una vez permea el intestino, va a llegar a cualquier parte del cuerpo, le llama infección sistemática. Y los antibióticos, escucha esto, hay varios factores que lo que hacen es que provocan que el hongo cándida aumente en nuestro cuerpo. Uno de ellos son los antibióticos. Los antibióticos, cuando se usan en exceso o por tiempo prolongado, se abusa de ellos eliminan las bacterias malas. Claro que sí, eliminan las bacterias que están haciendo daño, pero también eliminan las bacterias buenas. Y estos antibióticos son totalmente inofensivos para los hongos y permiten que aumenten sin control los intestinos, especialmente el hongo cándida. Además, el uso de los esteroides como la cortisona y otros tipos de esteroides, y también las pastillas anticonceptivas, los antiácidos y medicamentos para la acidez y las úlceras como Tagamet, Zantac, Pexid, etcétera, otros productos que se usan muchísimo para acidez y reflujo, son factores que hacen que el hongo cándida aumente drásticamente. Oye, nosotros lo desconocemos,
pero todo esto aporta a que se crezca ese hongo, y si tienes una infección por hongo la vas a agravar más todavía. Si estos medicamentos se utilizan por mucho tiempo, pueden eliminar gran parte de las bacterias buenas en una parte o en toda la pared intestinal. Una de las funciones de las bacterias buenas es que absorben agua. Y escucha esto, hay gente que tiene diarrea constantemente y eso es uno de los síntomas de la destrucción de la flora bacteriana, porque esas bacterias buenas que se encargan de absorber agua ya casi no existen y por eso es que la persona le da diarrea constante. Según los expertos, el hongo cándida produce más de 79 a 80 químicos diferentes, en lo cual se destaca el formaldehído, que es el químico que se utiliza para embalsamar a los muertos y es muy irritante para el cuerpo. Escucha esto. O sea, que el hongo cándida produce formaldehído, que es la solución que se le inyecta a los muertos en la funeraria. O sea, gente, que a este nivel de toxicidad llega cuando no nos cuidamos y hacemos que aumente esa población de hongo cándida en el cuerpo. Y escucha esto, hay embalsamadores que han visto, especialmente en personas en sobrepeso u obesidad o diabéticas que ya han fallecido, cuando ellos están, ¿verdad? Que el muerto lo abren completo, ellos empiezan a ver que los diferentes órganos ven algo blanco, y ese algo blanco es el hongo cándida que está regado por todo el cuerpo. Y esto está documentado. Cuando este hongo ha crecido demasiado en el cuerpo, se causa lo que mencioné ahorita, la infección sistemática. En este punto, el hongo se transporta por toda la sangre y va a invadir otros órganos del cuerpo, creando graves problemas a la salud y al metabolismo. Por eso que mucha gente, cuando la gente tiene hongo cándida, o infección por hongo cándida, o intenta bajar de peso y no lo logra, gente, es porque hay alguna infección de hongo cándida y esto paraliza, afecta el metabolismo. Estas personas tienen el metabolismo demasiado lento y no bajan de peso de ninguna manera. Hacen ejercicio, hacen dieta, sí, la dieta, todas las dietas que le dicen las hacen, no ven resultados, pasa a todos los gimnasios de Puerto Rico o de cualquier parte de América Latina y no tiene resultados, es porque primero hay que trabajar con el hongo cándida. De hecho, recientemente en mi sistema hay una persona, que no estoy autorizado a decir nombre, que me dice que ella sí tiene una infección de hongo cándida. Y cuando estamos sentados en la mesa, que estamos dialogando, cuando una vez ella me dice eso, ya yo sabía de antemano cómo se iba a trabajar dentro del sistema para que ella en los próximos 3, 5, como mucho 6 meses, pueda lograr el resultado que tanto ella anhela, porque ya se sabe con documentación científica cómo se puede minimizar el hongo cándida. Y si ese es el problema que ella tiene, pues ya está resuelto, porque ya se sabe cómo hacerlo. Es cuestión de hacer las cosas correctamente para que ustedes vean que esa persona, cuando llegue el momento que me autorice a decir el nombre, el gran resultado que ella va a tener. Pero su primer problema es este. Y otro químico que es producido por el hongo cándida se llama la aflatoxina, que esta aflatoxina es un carcinógeno. Escucha esto, es un carcinógeno y este carcinógeno se ha utilizado como arma de guerra biológica por varios países. Y hay varios medicamentos que son antifúngicos, ¿verdad? Hay varios medicamentos como el micostatin, nistatin, diflucan y otros más que son fungicidas y para matar el hongo cándida. Se usa para matar eso y normalmente lo utilizan en pacientes de cáncer que están bien adelantados en la infección de hongo cándida, pacientes de SIDA o personas que tengan infecciones bastante adelantadas y sí funciona y pueden ayudarlo. Pero estos medicamentos tienen unos efectos secundarios devastadores para el hígado, son demasiado fuertes para el hígado y personas que consumen estos fungicidas por mucho tiempo se le van a elevar las enzimas hepáticas, van a empezar a presentar unos sintomatologías de efectos en el hígado. Y aquí hay varios factores que hacen que el hongo cándida se alimente y tiene que estar bien pendiente, porque si tú no quieres padecer de una infección de hongo cándida, o si tú tienes la infección o sospechas que ya la tienes y no quieres darle alimento al hongo, mira lo que hace que ese hongo crezca rápidamente. El exceso de carbohidratos refinados, azúcar en exceso, comida chatarra, la Coca-Cola, los flanes de queso, los Doritos, los Platanutres, todos los dulces, todo eso hace que el hongo cándida crezca. También, escucha bien esto,
La glucosa, el azúcar, es el alimento principal del hongo cándida. Los antibióticos, como mencioné anteriormente, hacen que el hongo crezca drásticamente porque disminuye las bacterias buenas, y las bacterias buenas son las que hacen que evitan que el hongo se reproduzca, y a los antibióticos eliminan las bacterias buenas, por ende el hongo crece. Las anticonceptivas, pues los estrógenos. El estrógeno es combustible. Todas las mujeres, hay muchas mujeres que han usado anticonceptivas y empiezan a usarla y engordan, se ponen gordas. ¿Y por qué? Porque el estrógeno alimenta el hongo cándida, y el hongo cándida pone el metabolismo lento, y por eso es que ellas aumentan de peso. Los parches de estrógeno también son alimentos para el hongo cándida. Medicamentos para la menopausia también. La cortisona, por ejemplo. Hay pacientes que tienen asma, que usan un medicamento que es como una bomba, que es derivado de la cortisona, y estas personas tienden a engordar a largo plazo, y es por esto. También la gente que bebe mucho alcohol, bebidas alcohólicas, son alimentos para hongos, y personas que tienen función deficiente de la tiroides tienen más probabilidad de padecer de alguna infección de hongo cándida, y estas personas tienen esa infección del hongo porque su sistema inmune está bien deprimido. Esa es otra, que personas que tienen enfermedades autoinmunes, lo más seguro, tienen también un exceso de hongo cándida. Por eso hay que estar bien pendiente a los síntomas que mencioné anteriormente, porque si tiene 3 o más de ellos, es porque hay que hacer algo para prevenir que esa infección siga creciendo. Los diabéticos, todos los diabéticos, sin descartar ninguno, todos tienen hongo cándida en exceso. El cuerpo del diabético es Disney World para ese hongo, porque ellos son, por ende, su sangre es mucho más dulce que una persona normal, y ellos se alimentan de la glucosa, y esto hace que esos hongos crezcan drásticamente. Y si la persona está en sobrepeso u obesidad, también la persona tiene un exceso del hongo cándida. Por eso es importante que cuando hablamos de bajar de peso, tenemos que corregir ese primer problema de hongo cándida. Ahora, vamos a explicar por encima cómo es que cursan las alergias. Hay gente que tiene alergias en la piel, le pica el cuerpo, o comió por ejemplo, un pescado y le da alergia, o marisco. Ok. Primero, las alergias ocurren por lo siguiente. Como expliqué ahorita, el hongo cándida tiene unas patitas que se llaman las cilias. Esas cilias se entierran en el intestino y lo perforan. Y esto provoca unos rotitos en los intestinos. En la medicina se conoce como el leaky gut syndrome. Esto es un tipo de síndrome que es como un colador. El intestino se pone como un colador. Imagínate el intestino como un colador provocado por el hongo. Y si la persona come un pedazo de camarón, por ejemplo, y una de las moléculas de camarón se va al torrente sanguíneo, el sistema inmune ataca la molécula de camarón porque no sabe lo que es, para él es desconocida, y de ahí en adelante, cada vez que la persona coma camarón, le da alergia. Por eso es que se provocan las alergias de los diferentes alimentos en estas personas. Y por eso por esos juguitos se escapan esas moléculas que hacen que muchas personas padezcan de alergias. Obviamente, cuando tú trabajas la infección y logras sellar esas paredes intestinales y poblarlas nuevamente con bacterias buenas, tú vas a ver, después de los 6, 8 meses, que tú puedes comer ese alimento el cual eras alérgico y el sistema inmune no lo ataca, porque después de pasarle un tiempo, es como que borra la memoria y aunque lo vuelvas a comer, no te ataca el sistema inmunológico y no te da alergia. Ok, vamos a hablar ahora. Hay varios productos de Unicity que te pueden ayudar a disminuir esa infección de una manera drástica o inclusive resolver el problema para toda la vida. El primer producto que vamos a estar hablando, que te va a ayudar, se llama la limpieza, el Cleanse, el Unicity Cleanse. ¿Por qué? Porque si el hongo se pega en las paredes del intestino, la fibra es como un cepillito, un scrub, que va a limpiar esas paredes del intestino y eliminar lo más que él pueda de ese hongo cándida que se pega a las paredes. Y a la misma vez contiene el Paraway Plus, que ese Paraway Plus tiene diferentes tipos de mezclas de hierbas que son antiparasitarios, fungicidas, etcétera, y va a hacer que ese hongo poco a poco vaya muriendo y saliendo por los intestinos. Y es importante también que si la infección es muy grande, puede ser que a la persona los primeros días le dé
diferentes tipos de síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareo, etcétera. Y es que como está muriendo ese hongo dentro de ti, pues obviamente esos son toxinas que están generando al torrente sanguíneo, pues el cuerpo extraña y le dan ciertos síntomas, pero no dura más de 3 días. Y el cleanse es bien importante cuando hablamos de prevenir o de trabajar con una infección de hongo cándida. El probiótico es importante y hay que usarlo 2 o hasta 3 veces al día para poder repoblar ese intestino. El cleanse va a ir limpiando los intestinos por los próximos 30 días, va a ir eliminando hongos, pero tú tienes que ayudar a ese intestino a que vuelva a poblarse de bacterias buenas. Hay que darle el probiótico. Tienes que ayudar al cuerpo para que ese probiótico evite que ese hongo se vuelva a reproducir. Y importante, que si tú estás buscando disminuir la infección de hongo cándida o prevenirla, no le puedes dar los alimentos que mencioné anteriormente, azúcar en exceso, carbohidratos refinados, todo lo que yo mencioné ahorita, no se lo puedes dar nuevamente, porque si se lo da va a volver a crecer. Le vas a dar el cleanse, el probiótico 2 veces al día. Es importante que tomes el Immunicen. Si tú quieres erradicar por completo la infección del hongo que jamás te vuelva a dar, tienes que utilizar el Immunicen, que es para aumentar el sistema inmunológico, combinado con el Bio-C, que es la vitamina C. ¿Por qué? Porque el hongo cándida agota las reservas de vitamina C en el cuerpo y por eso es que la persona se enferma constantemente, especialmente cuando hay mucho resfriado, le da gripe, etcétera, porque no tiene vitamina C en el cuerpo y tú tienes que dársela. Y hay otro producto importantísimo que es el matcha. No podemos ver el matcha porque el matcha sirve de antiinflamatorio y cuando estamos limpiando el cuerpo, especialmente del hongo cándida, siempre tiende a inflamarse un poco porque muere ese hongo y se va en torrente sanguíneo y lo inflama, y el matcha va a evitar esa inflamación, aparte de que también va a ayudar a recoger radicales libres que pueden estar desactivando células porque es bien alto en antioxidantes. Y otro producto que es muy importante, especialmente para las personas que tienen acidez y reflujo junto con hongo cándida, es el SUTI. Este producto es nuevo, antes se llamaba Lifaloe. El SUTI es sumamente importante porque el SUTI va a darle a usted el pH adecuado en el sistema digestivo. ¿Para qué? Para que se acabe la acidez, se acabe el reflujo, y ese hongo cándida, que en la mayoría del hongo cándida se encuentra pegado al estómago, se encuentra pegado donde termina el estómago y empieza el intestino. En esa área ahí donde más se puede encontrar el hongo, porque tiene un pH bajito, y ese pH bajito es idóneo para que ese hongo crezca en mayor cantidad. Por eso el SUTI cambia ese pH en esa área y hace que esa acidez, ese reflujo, ese problema de erutos vaya disminuyendo poco a poco hasta que lo desaparece. Gente, escucha bien, si tú quieres prevenirlo, estos son los productos. Si tienes la infección y quieres salir de ella de una vez y por todas, estos son los productos. Gente, toda persona que tenga hongo cándida o ustedes sospechen que la tenga, cuando suban esta llamada grabada, pásenla a todas las personas que ustedes conozcan para que ustedes vean que les va a cambiar la vida. Si tienen enfermedades autoinmunes, síndrome de Crohn, colitis ulcerosa, también el síndrome de intestino irritable, es provocado por esto, hongo cándida. Usted le envía esta llamada y le va a cambiar la vida. Si la persona está en sobrepeso o obesidad y no logra bajar de peso, si tiene cáncer, si tiene HIV, si tiene SIDA, no importa la condición, esto le va a ayudar. Gente, hasta aquí llega la llamada en el día de hoy. Que Dios los bendiga.